que hablemos acerca de la morfología anatómica y estética del pie. Pero antes de continuar con el pie, Keila Spa, muy buenas tardes. Gracias por conectarte. Mafe Ospina, 95. Buenas tardes. Antes de hablar de la morfología estética del pie, quiero darle un toque final a la morfología de la pierna. Recordemos que tiene una cara interna que está cubierta por piel, que cubre un delgado tejido graso sobre la cara anterointerna de la tibia, que es donde podemos evidenciar los edemas cuando hay trastornos del retorno vascular. Tiene una cara externa donde se pueden ubicar el compartimento anterior entre la tibia y el peroné. El borde anterior de la pierna es el borde anterior de la tibia y el compartimento de los largo y corto peronero laterales. Gloria Medio Hurtado, muy buenas tardes. Espero que la estés pasando muy bien. No debe estar haciendo mucho calor allá donde tú estás. Eh, Hola, Julie Robles, qué bien que puedas estar aquí. Y Dorail Bacavides, muy buenas tardes. James, muchas gracias por unirte. Y Nancy 1508, buenas tardes. En el compartimento posterior, pues está toda la musculatura de la pantorrilla. Por el borde posterior de la tibia, en la cara interna de la pierna, transita la safena mayor, que muchas veces se dilata en pacientes con patología varicosa. Y por el eje de la cara posterior de la pantorrilla, el espacio que hay entre los dos grandes gemelos de la pantorrilla, transita la vena safena menor, que también se dilata con mucha frecuencia en personas con trastorno del retorno vascular. Eh, a nivel del tercio distal de la tibia se encuentran dos promontorios óseos que se llaman los maleolos, el maleolo externo correspondiente al peroné, a la epífisis distal del peroné, y el maleolo interno correspondiente a la epífisis distal de la tibia. Estos dos huesos se articulan formando una especie de llave inglesa en la cual se va a articular la cabeza del hueso astrágalo, que es uno de los primeros huesos del tarso, que es el segmento posterior o del talón del pie. El pie es el último segmento del miembro inferior, es el cuarto segmento del miembro inferior. Es un segmento importantísimo desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista mecánico para la bipedestación y para la marcha. En este humano, que recordemos que es un bípedo erecto de costumbres diurnas y gregarias, es decir, nosotros caminamos sobre los dos pies, de tal manera que darle cuidado al pie y que atender al pie en su morfología, en su estética, en la calidad de su piel, en el cuidado de las uñas, es de vital importancia para el cabal desempeño del individuo en su espacio de supervivencia, el espacio de supervivencia sociofamiliar y sociolaboral, visto no solo en los términos actuales, sino en los términos arcaicos. Y recordemos que los humanos hemos poblado el planeta caminando y que han sido los pies los que nos han llevado y los que nos han soportado en todo ese trasegar para cubrir y poblar toda la superficie del planeta y aún más allá. Alguien me decía que uno no necesitaba los pies para ir a Marte, pero resulta que sí necesitas los pies que te conduzcan hasta el cohete y hasta la plataforma de lanzamiento del cohete que te llevará a Marte. Entonces, los pies son un segmento de vital importancia en el cabal desempeño de la función de supervivencia del humano. Como los miembros inferiores, pues tenemos dos pies, Mafes Spa Ivonne María 12, muy buenas tardes. Díaz Nasira Tobar, muy buenas tardes. Los pies tienen un segmento que se funde a la pierna, que es el segmento posterior del pie, que denominamos talón.
y tiene un segmento que sobresale hacia adelante de la pierna, que es lo que llamamos el antepié. El esqueleto del pie está compuesto por tres grupos óseos, uno que se llama el tarso, que hace parte el talón y una parte del antepié, otro que se llama el metatarso y otro que se llaman los artejos. Y de hecho, los artejos juegan un papel fundamental en la marcha y además también juegan un papel fundamental en la estética de los pies. En el tarso tenemos un hueso muy posterior que se llama el calcáneo, en el cual se inserta el tendón de Aquiles. Luego, adelante y encima del calcáneo tenemos el hueso astrágalo, que es el que se articula con la tibia y el peroné en la articulación del cuello del pie. Y por delante del astrágalo tenemos el escafoides, el cuboides y las tres cuñas, que son otra parte del tarso. Más adelante tenemos articulados los huesos del metatarso con 5 metatarsianos contados de adentro hacia afuera, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Hay personas que tratan de nombrar a los artejos de la misma manera que nombran a los dedos de las manos. Eso pues anatómicamente no es lo más correcto. Una cosa son los artejos y otra cosa son los dedos de las manos. En los dedos de las manos, el eje de la mano lo hace el dedo medio, o popularmente llamado dedo del corazón o tercer dedo, mientras que en los pies el eje del pie lo hacen el segundo metatarsiano y el segundo artejo, que generalmente es más largo que todos los demás artejos. En algunas tipologías de pie es ostensiblemente más largo, en otras solamente levemente más largo, y en algunos, como el pie descalzo, es sensiblemente igual o levemente más corto que el resto de los artejos. Los artejos en los pies se denominan numéricamente de adentro hacia afuera el primero o gran artejo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que son los 4 pequeños artejos. Los artejos todos tienen, los pequeños artejos todos tienen 3 falanges, una proximal, una media y una distal, mientras que el grueso o gran artejo tiene solamente 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. En el dorso del pie, la piel es delgada y levemente pilosa, mucho más obviamente en los hombres que son hirsutos y en algunas mujeres que tienen síndrome de ovario androgenizante. La piel de la planta del pie es una piel no pilosa con una importante cantidad de glándulas sudoríparas y con un estrato córneo sumamente grueso que se puede hipertrofiar incluso con fenómenos patológicos de carácter circulatorio, de carácter metabólico o por trauma o por infección. Y esas hipertrofias, esas hiperkeratosis de la planta del pie hacen que se pierda la elasticidad de ese estrato córneo y que con mucha frecuencia se fisure, produciendo fenómenos intensamente dolorosos. Entonces, cuidar la hidratación y la humectación de la piel de los pies es tan importante como cuidamos la de las manos. Cada uno de los artejos en el segmento distal del dorso tiene un anexo córneo, que son las uñas de los pies. Nosotros tenemos uñas, no tenemos garras. Y las uñas de los pies son muy importantes para que podamos tener una propiocepción adecuada de la calidad del piso en que estamos caminando. Resulta que nosotros no caminamos ni hacemos las mismas fuerzas musculares cuando estamos caminando en la grama que cuando estamos caminando sobre piedra o que cuando estamos caminando sobre asfalto o sobre arena. Entonces, el cerebro necesita tener la percepción de cuáles son las cualidades del piso que estamos pisando para poder enviar las órdenes adecuadas de hacer una marcha correcta que evite que nos caigamos. Y para poder tener esa propiocepción se requiere que las uñas en los artejos ofrezcan una dura resistencia a la deformidad del artejo durante la marcha, de manera que se puedan calcular apropiadamente las fuerzas. Por eso a veces decimos que alguien camina como si estuviera pisando huevos o que alguien camina como si estuviera andando sobre algodón.
ahora que está tan de moda el consumo medicinal de cannabis y que ya hay personas, Rosso Azul, muy buenas tardes, y que hay personas que ya no sienten vergüenza de decir que hacen uso recreativo de la cannabis sativa. Estas sustancias, sobre todo el delta 9 tetrahidrocannabinol que contiene la variedad sativa, produce una importante disminución de la propiocepción y de la percepción de todos los sentidos, y por eso la marcha de los consumidores de marihuana es una marcha característica, con cierto bailoteo y con cierto impulso y una falta importante de firmeza en la colocación de los pies en el suelo. Nosotros podemos hacer muchos análisis de la marcha de las personas, y de hecho la marcha se utiliza mucho en clínica para poder medir el grado de compromiso del sistema nervioso periférico y del sistema de propiocepción y de coordinación motora de las personas. De manera que analizar la marcha de nuestros pacientes también nos será de mucha utilidad para poder tener una percepción de sus condiciones de salud. Para el humano moderno, cuidar los pies representa también pensar en las medias o calcetas que llaman los mexicanos, o calcetines que llaman en muchas partes de Europa y América, y los zapatos. Es clave que para poder asesorar a una persona en cómo comprar los zapatos y en cómo usar las medias, nosotros podamos hacer un análisis de la tipología de sus pies. Hoy día está muy de moda hablar de unas variedades de pie, donde hablan del pie romano, del pie egipcio, del pie alemán, etcétera, de acuerdo con la longitud de los artejos y con la relación que hay del tamaño de los artejos. Sin embargo, existe una clasificación mucho más antigua que la que está en boga hoy, que clasifica los pies en tres tipos, teniendo en cuenta el levantamiento de su dorso o empeine, teniendo en cuenta la profundidad de los arcos, del arco plantar y del arco plantar longitudinal, que es el más aparente, y del arco plantar transverso, y teniendo en cuenta también las relaciones posturales y de longitud de los artejos. Esta clasificación la hizo un médico británico hace más o menos un siglo, porque veía en cierto tipo de personas una morfología característica de los pies que hacía que tendieran más a ser alux valgus. Alux valgus es la manera técnica de llamar los populares juanetes, y a hacer callos. Todas estas situaciones, los callos plantares, las deformidades posturales de los artejos, pueden estar ligadas a que con la conformación natural del pie se le ajuste un zapato inadecuado desde la infancia. Y de hecho, pues hoy los ortopedistas recomiendan no calzar a los niños, no colocar zapatos antes de los 2 años, cuando ya hayan desarrollado toda la mecánica de la marcha, o colocar zapatos muy blandos de protección para que el pie tenga los movimientos y la articulación libre dentro de ese protector duro, más que duro, grueso, de la condición de los pies, pero permitiendo que la mecánica de la marcha ayude a un desarrollo natural del pie, que además está ligado a la condición que tenemos todos genéticamente codificada de la morfología de cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo. El pie tiene un arco longitudinal en su planta. Ese arco longitudinal obviamente es mucho más profundo hacia el segmento interno que hacia el segmento externo, y tiene un arco transverso en el antepié, y eso le permite al pie adoptar una forma particularmente como de chupa, que le permite adherir muy bien al piso y evitar la caída y la resbalada. Sin embargo, en estos tres tipos de pie tenemos una variedad bien interesante, y es que en el pie británico, que era el más común que encontraba este médico inglés,
Era un pie que tenía un empeine alto, un arco profundo, sin llegar a ser un pie equino. Yo voy a hablar acá de las variantes normales de los pies, no de las variantes anormales. Un arco longitudinal muy profundo, con un arco transverso de moderada profundidad y una tendencia al valgo de los artejos, con un segundo artejo más largo que el primer artejo. O sea, una tendencia de los artejos a dirigirse hacia afuera. Estos pies son unos pies ideales para caminar en todo tipo de terreno. Funcionan muy bien en la escalada y funcionan muy bien para marchas largas, obviamente teniendo los zapatos adecuados. El otro tipo de pie que describió este hombre es un pie que encontró en segunda frecuencia en su grupo de pacientes y es un pie largo, delgado, con unos artejos largos que a veces tienen la misma longitud o que a veces el segundo artejo es levemente más grande que el primer artejo y a ese pie, como lo encontró en personas que provenían de más al norte, no de la isla de Bretaña, sino de Escocia, de Irlanda. Entonces él llamó a ese pie el pie celta. Ese pie celta es un pie que tiene un arco poco profundo, tiene un empeine no muy alto, y a diferencia del anterior, en el cual el talón es pequeño y el antepié es ancho, el talón es estrecho y el antepié es ancho, este tiene un talón y un antepié muy similares en amplitud, o sea que es un pie elongado y muy uniforme, que además llena los cánones estéticos vigentes. Todo el mundo quisiera tener un pie celta. Este pie es el pie ideal para caminar en superficies muy planas y muy lisas. Diríamos que es el pie del patinador en hielo. Eh, como decía antes, es un pie que tolera mucho mejor los zapatos y que juega hoy día un papel importante en el concepto em, de armonía estética de la morfología del pie. El otro tipo de pie que describió este personaje lo describió en algunas poblaciones afrodescendientes y en algunos mestizos habitantes de su área de influencia, perdón. Era lo que él llamó el pie descalzo. Él pensaba que ese pie se daba en esas condiciones porque las personas habían permanecido descalzas mucho tiempo en su vida, pero realmente no es así. Es un pie que tiene un empeine alto, con un arco poco profundo, con un antepié muy amplio, muy ancho. Es un pie que está, tiene unos artejos relativamente cortos y todos separados. El eje de ese pie también sigue siendo el segundo artejo, como en todos los pies, y a veces el segundo artejo es más corto que los otros artejos. Es un pie que va muy bien también para marchas largas en terrenos irregulares y difíciles, pero no en escalada. Es un pie que no es apto para escalada. Y es un pie que tolera muy mal los zapatos. Él tolera espacios mucho más abiertos. Mónica Argaño y Hortensia Rivero, muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí, Hortensia. Ojalá podamos tomar un café pronto. Entonces, este tipo de pies tienen que tener zapatos especiales. Nosotros no podemos regir el zapato que le ponemos a un pie de acuerdo con lo que está de moda o lo que se muestra en las revistas de estilo o en las tiendas. Afortunadamente, hoy día tenemos una importante tendencia al uso de zapatos muy deportivos y entonces no sometemos permanentemente los pies a la cárcel de un zapato matacucarachas, como le digo yo a los zapatos que tienen una punta muy pronunciada. Es importante que el pie esté libre dentro de los zapatos, que no haya elementos de roce para que no se generen callosidades y para que no
para que las personas no vayan a tener formaciones de ampollas y posteriormente formaciones de callos. Además, yo siempre hago el chascarrillo de que hay una neurona que va del pie a la corteza cerebral y cuando uno tiene dolor en los pies o los pies atrapados en los zapatos, no puede pensar. Tuve una gran amiga muy querida que tenía un pie británico terriblemente deformado por los zapatos que usó en su juventud y ella iba a las fiestas muy elegante con los zapatos perfectos que tenían que estar de moda porque ella tenía que estar siempre a la moda, pero en el momento del baile ella guardaba sus zapatos elegantes y sacaba unas chanclas para bailar que eran la sensación en todo el baile y en todos los círculos de amistades. Y ella decía que era imposible bailar con unos zapatos de las características que se usaban cuando uno asistía a las reuniones sociales. Mi querida compañera, colega Nelly Ibrahim, muchas gracias por estar participando con nosotros en esta charla. Un día tenemos que sentarnos a hablar de la importancia de los anteojos y de los anteojos oscuros como parte del atavío estético cuando empecemos a hablar de la condición funcional de la visión y la estética de la visión. Eh, la situación es que los pies británicos requieren zapatos que sean amplios, que tengan una cobertura grande, no toleran zapatos de tiritas, esas sandalias de tiritas son intolerables para los pies británicos y también son intolerables para los pies descalzos. Los pies descalzos van muy bien con sandalias tres punta, esas que tienen un punto entre el grueso artejo y el segundo artejo y luego unas tirillas hacia afuera que dejan todos los artejos en libertad y al pie celta pues le va muy bien todo, particularmente las tiritas de anterior a posterior sujetando el pie en la plantilla del zapato cuando hablamos de zapatos semidesnudos. Cuando hablamos de zapatos cubiertos, el pie celta también tolera muy bien las puntas angostas y las puntas ovales. Mientras que los pies descalzos siempre tendrán que tener zapatos de puntas redondas o cuadradas. No podrán estar encarcelados buscando que los artejos se unan los unos a los otros porque eso puede causar la formación de callosidades entre un artejo y otro, lo que generará unos pies muy problemáticos durante la senectud. Recordemos que los burros viejos nos morimos por las patas, así que cuidar los pies cuando estamos jóvenes es de vital importancia para tener buena calidad de vida cuando seamos ancianos. Eh, Cuidar las uñas de los pies también es importante. Las uñas no deben ser cortadas a ras, deben ser cortadas levemente por delante de la implantación y la forma en que se corta la uña de los pies debe ser congruente a la forma de la punta del artejo del paciente. Hay personas que tratan de forzar las uñas de los artejos a tener una forma particular, eso no es adecuado. Hoy existe la tendencia en ciertas culturas y en ciertos grupos de mujeres a tener las uñas de los artejos largas. Yo siempre pienso que uno tiene que respetar la decisión personal, pero es muy infuncional para un animal como nosotros tener las uñas de los artejos largas y decoradas. Eso es de las cosas más inadecuadas, ya que pueden lesionar el artejo vecino o pueden dañar el zapato y modificar la mecánica de la marcha y entorpecer la marcha. Um, lo otro que tenemos que tener mucho cuidado es que los zapatos deben quedar siempre justos en el pie, nunca deben quedar levemente grandes, porque cuando el zapato queda grande en el movimiento de la marcha hacemos rozar el pie con las costuras del zapato y eso va a producir ampollas y peladuras en esas zonas que posteriormente van a terminar generando callosidades que van a causar dolor.
El usar tacones o no usar tacones, pues nosotros no hemos sido diseñados para el uso de tacones. Los pies cabos pueden usar cierto tipo de tacón, sobre todo el pie equino cabo, que es un pie caído generalmente secundario a poliomielitis, deben usar cierto tipo de elevación, eh, pero los pies normales no requieren un uso importante de tacón. La elevación del pie tiene que ser proporcional tanto en el talón como en el antepié. Lo ideal es que por cada centímetro de elevación, por cada pulgada, o sea, por cada 25 milímetros de elevación en el talón, tengamos 10 milímetros de elevación en el antepié. Sin embargo, el uso de plataformas aísla mucho la propiocepción y también nos impide una saludable marcha. El uso de tacones que ponen una importante extensión de los artejos dentro de los zapatos y colocan una gran fuerza de apoyo en las articulaciones metatarsofalángicas, favorece, sobre todo en personas que tienen pérdida del arco transverso, la presentación de callos plantares a ese nivel. Entonces, el uso de tacones no debe ser de manera permanente, debe ser una condición ocasional y prácticamente exhibicionista y no para la marcha ni para el baile tampoco. Si observamos los pies de las bailarinas de ballet y de toda la gente que se dedica al baile, son pies con grandes deformidades y con muchas callosidades en razón al uso crónico de zapatos y de forzar de zapatos que forzan posturas y de forzar ciertas posturas y ciertos movimientos en el pie durante el baile, lo que no es nada saludable para los pies. Los zapatos se compran los viernes por la tarde y los zapatos se compran después de que uno ha visto todos los zapatos que le llamaron la atención. Uno toma la decisión después de haber probado un gran número de zapatos de los que le fueron a su gusto para estar seguros de que compra el zapato que no le quede grande y que no le quede pequeño. Nunca hay que creer en el cuento que dice el vendedor de que el zapato cede. Ceda o no ceda, su zapato debe ajustar de manera perfecta a su pie. Si no es así, no lo compre. Afortunadamente hoy somos un poco más desparpajados y vamos con mayor facilidad al uso de zapatos cómodos, de zapatos que no atrapen de manera asfixiante el pie y que nos permitan una adecuada y saludable marcha. Algunas personas han incurrido para poder usar ciertos zapatos de altísimos tacones y cero plataformas, incluso hacer deformidades de carácter quirúrgico para sostener una marcha con esos pies, pero obviamente modificar quirúrgicamente los pies para darle una postura particular a los artejos y poderlo meter en esos zapatos, pues hace que cuando el individuo está en estado de desnudez y sin los zapatos puestos, pues tenga un aspecto muy poco estético de sus pies. Los pies son un segmento del cuerpo que puede comportarse como un fetiche erótico para muchas personas y la razón está en que unos pies completamente saludables, sin callosidades, con una armonía característica de su tipología en la relación entre los artejos y la relación entre las superficies del talón y del antepié, es muy atractivo para cualquier otra persona porque un pie sano es un pie que le está indicando al que lo observa que ese individuo poseedor de ese pie sano es un individuo capaz de caminar largos trechos con él y de acompañarlo sin causarle problemas. Y volvemos a la misma historia de supervivencia que hablamos desde la primera ocasión. En el tratamiento de las callosidades es importante tener en cuenta no hacer abrasiones intensas y radicales de ese tipo de callosidades con el objeto de no generar heridas que agraven de manera refleja la hiperkeratosis que se produce con las famosas callosidades. Entonces hay que limarlas suavemente y hay que además aliviar los elementos de roce de los zapatos o de la costumbre de uso de los zapatos que está provocando la formación de las callosidades.
Y en muchos casos se deben usar plantillas que mejoren la profundidad del arco longitudinal y que recuperen el arco transverso. Cuando uno tiene sobrepeso, como es mi caso particular, yo tengo un pie británico, afortunadamente muy bien cuidado, pero el sobrepeso hizo que perdiera mi arco transverso, porque el pie ha tenido que cargar demasiado peso y entonces los artejos para poder transmitir las fuerzas, los metatarsianos se han abierto y se ha perdido el arco transverso. Entonces, para evitar la formación de callosidades en la planta del pie es importante usar una plantilla que tenga una ojiva que debe ser calculada en su espesor por un ortopedista que tenga un muy buen conocimiento de la mecánica de los pies. ¿Qué más puedo decirles acerca de la belleza de los pies? La belleza de los pies está muy relacionada con el estilo de los zapatos que usa el individuo y el individuo debe elegir zapatos acorde no con lo que está de moda, sino con la necesidad de sus pies. Creo que estamos bien para la charla de esta tarde y ya terminamos de hacer una descripción morfológica del cuerpo y para la próxima semana vamos a empezar a hablar de la condición funcional por aparatos y sistemas y creo que voy a empezar por un sistema que cualquiera diría que no tiene nada que ver con la estética, pero sí lo tiene y es el sistema eh, eh, sociorrelacional y el sistema psicosocial. ¿Hasta qué edad crece el pie? Normalmente el pie crece hasta que terminas el crecimiento. En algunas mujeres jóvenes, las mujeres terminamos el crecimiento con el desarrollo sexual. Algunas mujeres jóvenes que definen la reproducción tempranamente pueden tener un crecimiento de sus pies muy leve, si acaso medio número durante el primer embarazo. Eh, pero en las mujeres que han decidido su paridad tardía no hay modificación. En personas que tienen enfermedades tumorales productoras de hormona del crecimiento, el pie puede empezar a crecer y lo mismo que pueden empezar a crecer las manos y otros segmentos óseos, incluso el rostro también se deforma estéticamente por esos tumores, pero ya el crecimiento después de terminada, después de consolidado el esqueleto y terminado el crecimiento natural, no debe continuar el crecimiento del pie. Muchas gracias, Julie Robles, por tu apreciación. Muchas gracias a todos y los espero en la próxima semana, el lunes, para conversar acerca de temas de diverso interés.